También sobre, bueno, de este transporte alternativo, o al menos de combustible alternativo, vamos a hablar a continuación. Quienes habéis estado presentes en la primera mesa redonda que hemos tenido en esta jornada de hoy, habéis tenido la oportunidad de conocer a nuestra siguiente invitada de primera mano. Ahora vamos a tener la oportunidad de tenerla solamente para nosotros y que nos hable de forma más detallada de un campo que conoce a la perfección. Hablamos de la movilidad en el sector del hidrógeno. Adelante, Gema Alejandra González, CEO de la empresa Golendus, de aquí, de Extremadura. Sí, gracias. Voy a coger un poquito de agua. Para pasar luego las... buenas tardes. Ante todo, agradecer a la organización, a la Agencia Extremeña de Energía y el clúster, pues el que haya contado con nosotros para exponer lo que hacemos y lo importante que es la movilidad sostenible. Y bueno, espero que les guste. No. Ah, vale. No. ¿Me espero? No pasa nada. Primero os quiero comentar lo que hacemos, lo que hace Golendus en cuanto a la innovación y el trabajo que llevamos haciendo desde hace bastantes años, mucho antes de que se constituyera Golendus. El equipo en el cual yo formo parte, que soy una también de las accionistas, pues hemos ido trabajando prácticamente desde el 2014. Entonces, bueno, en mi caso desde el 2016, 16-17, la oportunidad del hidrógeno es única, tanto desde el punto de vista de autoconsumo, tanto para las empresas como para los ciudadanos. Y en base a esta oportunidad, pues hemos hecho esta presentación. Bueno, Golendus es miembro de la Alianza Europea de Hidrógeno, de las primeras empresas que empezaron a formar parte de la alianza. Estamos también desarrollando proyectos europeos. A día de hoy es un grupo, son varias empresas que nos dedicamos, pues, por un lado a la fabricación de electrolizadores. Ya estamos preparando la fábrica en Lobón, donde nos acogieron maravillosamente bien. Yo soy mitad extremeña, mitad manchega, con lo cual, digamos, es como la tierra. Y también hacemos, lo que más nos conocen es por la transformación de motores. Transformamos vehículos y cualquier tipo de motor para que funcione con hidrógeno, pero manteniendo el motor de combustión. También podemos hacer con la utilización de pila de combustible, pero la parte de innovación es que convertimos vehículos que funcionan con gasoil sin tener que cambiarlos a eléctrico, cero emisiones o emisiones neutras dependiendo del tipo de vehículo. Bueno, tenemos sede en Lobón. Golendus es empresa extremeña y el grupo en sí, las dos empresas son también extremeñas. Ciudad Real, donde suelo estar mientras que construimos la fábrica, y luego Marruecos. Somos la primera empresa española instalada en Marruecos, es decir, de hecho vamos a estar en el puerto de Nador, que es el puerto principal que se está construyendo para hidrógeno, para la exportación y la importación. Llevamos trabajando más de 2 años y medio y bueno, pues estamos trabajando en la electrificación y hacer que los vehículos del puerto van a funcionar con hidrógeno, transformando nosotros los vehículos. Es lo que comentaba, hemos desarrollado electrolizadores, los primeros a nivel mundial, que permiten producir hidrógeno a menos de 2 euros el kilo. Normalmente, mínimo son 4 euros el kilo, con lo cual esto que nos permite que sea incluso más barato que la gasolina y el gasoil. También fabricamos hidrogeneras, de hecho ahora verán que somos los que estamos construyendo la hidrogenera para el tren de Talgo, el proyecto Impulso, si lo recuerdan, se ha salido en los medios, pues nosotros somos los que estamos construyendo esa hidrogenera. Bueno, la parte de transformación de motores, tanto vehículos, que de prácticamente cualquier tipo,
hasta, en este caso, grupos electrógenos, equipos industriales, por ejemplo, industrias como por ejemplo panaderías que utilizan calderas de gas o de diésel, pueden transformar para funcionar con hidrógeno. Y bueno, en la parte, por ejemplo, de transformación, nuestros kits, porque nosotros somos los fabricantes de esos kits, no solamente con la parte de transformación. Las centralitas están ya diseñadas para que puedan funcionar con hidrógeno, metanol y amoníaco. Es una tecnología bastante revolucionaria que digamos, lo que permite es prácticamente utilizar la tecnología actual, que funciona con combustibles fósiles por hidrógeno. El primero es un modelo de electrolizadores que los fabricamos de forma modular, de tal forma de que si hay una parte que no funciona por cualquier problema, automáticamente se puede reponer, con lo cual una planta no tiene que estar parada si existe algún problema. Y, por ejemplo, un cliente puede empezar con 500 kilovatios y ir aumentando y no tener que hacer una inversión muy elevada. El otro es uno de los vehículos que se han transformado, que funciona pues, con hidrógeno. Luego, nosotros en los sistemas de almacenamiento, tanto en la parte de transformación de motores como en la parte de motores, me refiero de vehículos, como cualquier otro, utilizamos, aparte de la compresión típica de 350-700 bares, utilizamos hidrometálicos que son mediante cápsulas. He puesto un ejemplo de un vehículo que funciona con cápsulas, que es de una empresa franco-marroquí, para que veáis cuál es el mecanismo, de tal forma que tú puedes extraer, cambiar una por otra y al final bueno, pues tenemos esa opción que es bastante viable, puesto que los sistemas de almacenamiento se pueden instalar, está dentro de fuera de digamos, el tipo de tecnología ATEX. Entonces, bueno, pues es un sistema. De hecho, recientemente Toyota sacó un vehículo que también utiliza ese tipo de sistemas, pero vamos, nosotros llevamos trabajando mucho tiempo. Luego, en la parte de abajo hemos desarrollado una tecnología que permite una construcción inteligente de viviendas que luego funcionan con hidrógeno verde y que son un sistema que se llama el proyecto Piro, que lo que permite es construir una vivienda o prácticamente un edificio dependiendo de 100 o 150 metros en 3 días mediante un sistema modular específico inteligente que permite esa construcción, y esa vivienda funciona 100% con hidrógeno, es decir, es autosuficiente y digamos que es la parte en la cual trabajamos desde el punto de vista residencial. Y el del medio es el proyecto Impulso, que ha sido subvencionado por IDAE, es el que donde va a repostar el tren de Talgo, que es un proyecto en el cual nos llegó una vez de haber estado empezado el proyecto. Nos avisaron si estábamos interesados en construir la hidrogenera y bueno, es lo que hacemos. En la última imagen se ve una estructura, esa estructura es la que se va a instalar en el puerto de Nador, es decir, toda la parte de fotovoltaica para la producción de hidrógeno. Nosotros hay una cosa bastante importante que trabaja Golendus, y es que cerramos el círculo desde la parte de producción hasta la parte del consumo, es decir, tenemos tecnología que permite producir el hidrógeno y tenemos tecnología que permite consumir ese hidrógeno. Somos únicos en, pues eso, nuestros electrolizadores producen a partir de agua de mar también, y digamos que incluimos pues una opción que permita a día de hoy poder, en este caso, poder utilizar el hidrógeno. Aquí he puesto un ejemplo de vehículos porque en la parte de movilidad es muy importante el sector del hidrógeno y que puede suponer una descarbonización importante. Entonces, desde vehículos, digamos, utilitarios, grupos electrógenos, por ejemplo, en una empresa del sector agrícola que tiene regadío con la transformación del grupo electrógeno, un electrolizador y fotovoltaica y sistemas de almacenamiento hidrometálico, que la compresión que normalmente se almacena el hidrógeno a entre 1 y 30 bares,
Entonces no necesita la parte de compresión. Bueno, en la parte de los autobuses estamos trabajando también para hacer, y en el sistema de embarcaciones vamos a presentar un proyecto dentro de poco para transformar esas embarcaciones. En el tema de motos, concretamente además esta semana, mi socio justamente se ha reunido para que en este caso se pueda disponer de una moto de última generación que funcione con hidrógeno. Los camiones, por ejemplo, los frigoríficos, que tienen sistemas tanto para el propio transporte del propio camión, como en este caso el frigorífico, que en definitiva son... Bueno, estos son calderas, hemos puesto similar de las calderas, las carretillas. Las carretillas hay una parte que es importante, que mediante las cápsulas permite cambiar uno por otro, con lo cual, y el tren. Pero vamos, prácticamente nosotros cualquier tipo de motor. Y bueno, nosotros tenemos dos tipos principalmente de electrolizadores, que son el PEN y el alcalino. Entonces, bueno, incluye diferentes opciones y, por supuesto, el CAPES, que es el por el que trabajamos, es mucho más... Bueno, los proyectos con los que estamos actualmente, desde el punto de vista ya comercial, estamos hablando del proyecto Impulso, la parte de producción, en definitiva, diferentes líneas que son productos ya en fase de comercialización. El Lobón esperemos que pueda estar construida la fábrica de febrero o aproximadamente. Y bueno, el proyecto Impulso que he hecho referencia es un proyecto único. Lo importante en la movilidad en el sector ferroviario es que el uso del hidrógeno permite eliminar la necesidad de catenarias, con lo cual para Extremadura y para los proyectos y sobre todo la parte de movilidad del sector ferroviario es muy, muy interesante. Entonces, bueno, es una oportunidad. El tren de hidrógeno es una oportunidad para Extremadura. De hecho, con Soy H2, que es una organización europea que es de Extremadura, pues estamos trabajando para hacer también unos estudios para hacer al final el tren comercial, de tal forma de que se pueda utilizar una línea Badajoz-Puerto Llano y poder enlazar con los AVE. Bueno, los proyectos de movilidad, porque estamos hablando de este área, por un lado en el puerto, que es donde estamos trabajando para que ese puerto sea cero emisiones desde el principio, en Marruecos, y esa es una hidrogenera tipo, que es la que aparece, que es la que se va a instalar en Lobón. En la hidrogenera para el tren de Talgo, que nosotros construiremos, que ya estamos construyendo y que instalaremos como muy tarde para septiembre del 2025, esa sí se instalará en la plataforma logística, gracias a la Junta de Extremadura que está trabajando en ello. Bueno, esto es lo que he comentado anteriormente en referencia a en este caso, instalaciones que pueden funcionar con hidrógeno. Y bueno, los sistemas de almacenamiento hidrometálico que en movilidad son muy interesantes por ese sistema que permite la extracción y no necesita tener un dispensador y una hidrogenera que tiene un coste bastante elevado, pues lo que hace es agilizar el que puedan utilizar el hidrógeno. Entonces hemos puesto pues sistemas de almacenamiento de hidrometálico para que más o menos vean el perfil. No son los típicos de almacenamiento 350, 700 bares, pero son una opción muy, muy interesante, tanto desde el punto de vista financiero como desde el punto de vista de uso. Bueno, lo que comentaba antes, el almacenamiento hidrometálico, estamos también trabajando con un sistema, porque uno de los problemas que, por ejemplo, que supone el que el coste de la transformación sea más económico es el almacenamiento. De hecho, la mayoría del coste en la transformación es el sistema de almacenamiento. Entonces, nosotros estamos trabajando para un desarrollo propio de un sistema de almacenamiento. Me imagino que lo sabréis, la diferencia de los diferentes tipos de hidrógeno, pues nosotros evidentemente trabajamos en el hidrógeno verde, que procede a partir de fuentes de energía primaria, fotovoltaica, eólica,
Bueno, al final la estructura de nuestros proyectos y sobre todo la parte de movilidad y de uso, pues va desde, como he comentado antes, desde una bicicleta que se puede utilizar de hidrógeno hasta un camión, hasta una embarcación. Es decir, las embarcaciones sí que es verdad que se va a trabajar en la parte no solamente del hidrógeno, sino en el metanol por la facilidad en cuanto al transporte. Y bueno, pues al final lo ideal es, digamos, toda la cadena de valor con el objetivo de al final de que sea una realidad el hidrógeno, que va desde la producción, almacenamiento, la parte de distribución. En la parte de distribución nosotros trabajamos no solamente el típico camión que va directamente carga y luego, en este caso, descarga en una hidrogenera, sino también con sistemas de almacenamiento que son extraíbles, cambias unos por otros y digamos que el cliente ahorra bastantes costes asociados a esa distribución. Hablo desde el punto de vista de hidrogeneras, no desde el punto de vista, por ejemplo, tuberías y como las que tienen a gas. Pues los retos principalmente del hidrógeno, uno es evidentemente reducir los costes en producción. Nosotros con nuestro electrolizador, que ahora al final hay una diapositiva donde se especifica por qué decimos que el coste es ese, es importante la parte de producción. En el caso nosotros hemos solucionado ese problema. Otro reto es la instalación de plantas para producir hidrógeno. Supone un alto coste, con lo cual, evidentemente, pues tiene una repercusión, digamos, más negativa desde el punto de vista de implementación. Y luego el autoconsumo. El autoconsumo es muy importante, sobre todo para las pymes, porque al final reduce unos costes muy importantes y además son autosuficientes. Es decir, esa parte es, entonces los retos es que directamente la pyme o la empresa que necesita esa energía o ese combustible lo puedan utilizar, se mentalicen de que es una oportunidad para ellos, que en realidad lo es. Entonces, Entonces, reducir los gastos de almacenamiento es una de las líneas prioritarias, porque a día de hoy son uno de los gastos más importantes. También minimizar el impacto de la compresión para el tema del almacenamiento, eso con nuevos sistemas como hidrometálico, otros sistemas de almacenamiento que ya están saliendo al mercado, evitas esa parte que supone un coste muy elevado. Para que os hagáis una idea, un compresor te puede costar 600.000 euros. Entonces, evidentemente, eso repercute bastante en el producto final. Al final, pues eso, prácticamente los retos son reducir los costes para que al final sea competitivo. Como he comentado, nosotros ya hemos trabajado en ello y por lo tanto está ahí. Y luego, pues, hacer realidad el hidrógeno, que no es tan imposible. Es decir, nosotros a día de hoy, o sea, nosotros, Extremadura, porque en realidad es una empresa extremeña, tienes electrolizadores, tienes sistemas de almacenamiento. Entonces, al final, ahí tienes el hidrógeno. La cuestión es que se apueste por ellos tanto las pymes como en este caso las grandes empresas, que las grandes empresas ya en este caso pues han apostado y están apostando. Y por lo tanto, la financiación. Sí que es verdad que a través de IDAE y a través de otros organismos públicos, tanto regionales como nacionales, sí que se está apoyando. De hecho, Bruselas, hay un dato que muy poca gente sabía, es que desde el 2014 ya había una directiva que obligaba a los Estados miembros a instalar una hidrogenera suficiente en 2025. Se ha modificado evidentemente esa directiva a través de un reglamento y en este caso obliga a los Estados miembros a que instalen una hidrogenera cada 200 kilómetros sí o sí, y con una capacidad mínima de dispensación de 1 tonelada. Entonces, esa parte ya sí que están apoyando, creando un banco exclusivamente para financiar proyectos de hidrógeno. Entonces, yo creo que las empresas y los ciudadanos es el momento que también apuesten los ciudadanos por el uso, que al final le va a resultar mucho más económico, por lo menos en nuestras hidrogeneras. Y entonces, las oportunidades es prácticamente lo que acaba de comentar.
la verdad es que son oportunidades muy importantes que pueden reducir el gasto. Por ejemplo, en el sector agrícola la mayoría tiene que ver con carburantes. En la logística, el carburante, es decir, es un factor importante. Entonces, el sistema de autoconsumo es importante. Bueno, aquí se he puesto un ejemplo de diferentes sectores, el primario, el secundario y sus aplicaciones que pueda haber a través, sobre todo la mayoría, si os fijáis, la mayoría tiene que ver con movilidad. Es decir, al final es un uso que es interesante y aquí en Extremadura, que el sector primario es importante, pues sí que sería interesante el que puedan al final pues de hacer esa transición que pueda permitir pues eso, el uso del hidrógeno, que a su vez ahorren en costes. El sector secundario pues igual tiene oportunidades similares y la mayoría pues evidentemente de movilidad. En el sector secundario, que es similar, y bueno, el sector terciario. El terciario, como es el servicio, es el que menos, pero el primario y el secundario sí que para ellos el hidrógeno es una oportunidad. Bueno, está la oportunidad para los ciudadanos, bueno, la posibilidad también de autoconsumo. De hecho, en las viviendas que he comentado antes, esas con un sistema de autoconsumo en la cual con un electrolizador, fotovoltaica y sistema de almacenamiento pueden utilizarlo ellos siempre y cuando estén adaptados para su uso. Y aquí he puesto un ejemplo de cómo en realidad es más económico el hidrógeno, como a través de un sistema de autoconsumo. En el caso es de un grupo electrógeno, se ha hecho una comparativa de 65 grupos electrógenos de 65 kVA, donde se especifica el coste actual de lo que es con el uso del diésel y lo que sería en autoconsumo con un sistema en el cual pues, ya pues el sector agrícola o cualquier otro sector que utilice esos grupos electrógenos puedan hacer. En este caso, en esta hipótesis, se ha puesto la vida útil de los electrolizadores, ponemos entre 70.000 y 100.000, pero suele llegar a más de 100.000 horas de vida útil el electrolizador. Y los que nosotros desarrollamos pueden cambiar los electrodos. Si supone digamos, se termina la vida útil de la parte del electrodo, se puede cambiar. Y en este caso, pues es en el caso de camiones. Es decir, prácticamente una empresa logística con 4 camiones puede hacer un sistema de autosuficiencia, de tal forma que al final el coste es muchísimo más barato. Es decir, desde Golendus hemos trabajado para que sea en realidad una realidad. Es decir, que no sea pues bueno, que cueste el hidrógeno a 4 euros solamente la producción, porque al final repercute. Entonces, hemos estado años trabajando para tener electrolizadores de última generación y que se construirán aquí en Extremadura. Y aquí es la realidad. Nosotros llevamos trabajando muchos años, no hablo solo de Golendus, sino los fundadores, y hay muchos proyectos de hidrógeno, pero la realidad es otra. Es decir, al final, para que se produzca hidrógeno necesita una industria que fabrique los electrolizadores. Los electrolizadores, creo que a nivel mundial seremos 22 o 23 empresas. Es decir, porque es una tecnología muy delicada, que requiere muchos ensayos, mucho trabajo, mucha tecnología en diferentes aplicaciones y en diferentes, por ejemplo, en el tema de desarrollo software, nuestros electrolizadores son de última generación, no solamente la parte del hardware. Digamos que es una oportunidad y en realidad es y creo que ya está. Yo espero no haberos dado mucha, más que nada, con mucha información que os haya colapsado. Y nada, si tenéis dudas o queréis hacer alguna pregunta, pues por mi parte encantada y muchísimas gracias. ¿Hay alguna pregunta? ¿Nadie tiene ninguna? Con todos los datos que ha facilitado y no le vais a hacer ninguna pregunta.
Los has dejado anonadados. Espero que sea para bien. Por supuesto que sí. Pues en ese caso, nada, Gemma, muchísimas gracias por ofrecernos estos datos, por enseñarnos tu empresa, una empresa ubicada, afincada en Extremadura, que nos ha demostrado el potencial que tenemos aquí. Decía el alcalde en la inauguración que las empresas son el motor que mueve la región, y aquí tenemos un clarísimo ejemplo en una localidad vecina, en Lobón, sino bien en Lobón. Así que, bueno, muchísimas gracias, lo dicho.